buenas tardes o buenos días. En este caso son buenas tardes. Estoy en mi casa y bueno, me he embarcado en un nuevo proyecto que es la realización de un podcast sobre crecimiento personal y que va a englobar muchas entrevistas. Entonces espero si esto tiene continuidad, que espero que sí. Y la primera entrevista va a ser a Miguel Moreira, una persona que he conocido en el Club Peñatrevínco, una persona con la que he conectado súper bien y que es escritor. Ya os contaré un poco más. Pero que esto no quita que luego van a ser personas de muy diferentes ámbitos las que pueden venir por aquí. Desde pueden venir montañeros hasta alguien relacionado con alguna filosofía, religión, yoga, hasta, yo que sé, artistas de todo tipo. No sé, iría yo viendo un poquito las personas que tengo más a mano y con las que lo podemos ir haciendo y que creo que tienen algo interesante que decir. Hay muchas formas de crecer personalmente, no solo a través de un único camino se puede crecer. Y tal y como está yendo el mundo y las cosas que están sucediendo, el crecimiento personal es el primer eslabón que tenemos que poner y que todo vaya un poquito mejor para todos. Bueno, entonces os voy a presentar, tal como me dijo Miguel, la presentación de él, que tenía una parecida y esta me parece fabulosa. Entonces, Miguel Moreira es escritor, amante de la familia y de la naturaleza, y también de la bondad humana que trata de encontrar en todas las manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, que esto es un poco la definición. Entonces ya vemos que es una definición amplia, pero que en todo caso es de buena persona. Entonces, bueno, ahora Miguel, ¿qué tal estás? Bien, bien. Antes de nada, lo primero de todo, pues agradecerte que me hayas invitado. Es la primera vez que estoy en algo así. Y la verdad es que muy contento. Me sorprendió mucho cuando me lo propusiste. Pero bueno, creo que si tú consideras que puede ser de utilidad para alguien, todo lo que sea ayudar y que la gente pueda crecer, personalmente creo que es algo muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, encantado de estar aquí. Sí, además ya nos hemos reunido preparando un poco lo que íbamos a tratar hoy un día y yo me lo pasé bomba con Miguel realmente. Me lo pasé muy bien hablando y preparando todo. Pensamos muy parecido en la mayoría de las cosas, que no es ni bueno ni malo, porque también hay que respetar a los que piensan diferente. Por supuesto. Entonces, bueno, tenemos unas preguntas así organizadas. Yo tengo la chuleta porque no quiero que se me despiste ninguna. Y la primera es un poco como Miguel tiene su especialidad un poco de escritor y un poco también centrada en la poesía, un poco más quizás, pues un poco que reflexione si puede reflexionar entre la buena literatura frente a la mala literatura y su influencia en la sociedad y las personas. Y también extensible, como a ti te gusta mucho la música también, las letras de las canciones y su influencia, letras buenas o letras malas. O sea, me refiero que todo esto cómo influye en las personas y la sociedad. Que una pequeña reflexión sobre esto. Sí, a ver, yo en un primer momento sí que me gustaría resaltar que no tengo muy claro eso de que exista una buena literatura o una mala literatura, ¿no? Es decir, sí que es cierto, como en casi todas las artes, que hay que tener un mínimo de técnica. Tú no puedes afrontar un libro, una poesía, pues con faltas de ortografía, con frases que no se entiendan, pero después yo creo que casi todas las artes tienen mucho de gusto personal, ¿no? Entonces es complicado determinar lo que puede ser buena o mala literatura. Enlaza bastante un poquito con la presentación que hacías antes, ¿no? Cuando yo decía que me gusta buscar el lado bueno, la bondad de las personas en las artes. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente hay de todo, pero creo que un porcentaje muy alto de los artistas se arriesgan mucho, ¿no? A la hora de mostrar su arte, porque al final estás mostrando una parte de ti. Y no sé si por vanidad o porque queremos hacerlo así, casi todos buscamos mostrar lo mejor de nosotros, ¿no? Cuando afrontamos un tema artístico. Entonces, sí que creo que la literatura y todas las artes pueden influir mucho en la sociedad. Y volviendo un poco a lo que comentabas antes, sí que estamos en unos tiempos pues bastante complicados, en unos tiempos en los que yo creo que está primando mucho el egoísmo de la gente. Entonces creo que todo aquello que nos haga reflexionar y las artes y la literatura en concreto, creo que busca mucho la reflexión, creo que nos puede ayudar a intentar dejar un poco atrás ese egoísmo y buscar un poco el bien común, ¿no? Por supuesto hay excepciones, como en todo, ¿no? Hay artistas que han sido pues muy malas personas,
pero yo sinceramente creo que son los menos. Creo que la mayoría de los artistas expresan cosas buenas y necesitamos cosas buenas, necesitamos percibir cosas buenas en este mundo. Sí, sí, sí. Bueno, también yo he de reconocer que a veces he escuchado alguna canción o he visto algún libro hojeando y el contenido era solo para alimentar lo negativo. Entonces, pero también eso hay que ser inteligente cuando compras algo, cuando escuchas algo y filtrar un poquito, ¿no? Pero sí que también pienso que la mayoría siempre tiene una actitud. A mí el mundo del arte siempre me ha encantado. Me he encontrado muy cómodo con la gente del arte, de la montaña, aparte de la meditación y del budismo, que es otro camino mío. Y en general la gente creo que es muy positiva en ese sentido. Sí, es más, fíjate que yo creo que cuando el lector, en este caso, ¿no? o aquella persona que disfruta del arte, es un poco crítica en el buen sentido, ¿no? De reflexionar sobre lo que está viendo, sobre lo que está leyendo, sobre lo que está sintiendo, incluso esa mala literatura o esas malas canciones, ¿no? o ese arte que refleja solo lo negativo, te puede servir también para discriminar. Es decir, tú mismo puedes hacer un ejercicio de decir, jolín, esto no es lo que quiero, ni para mí, ni para mi familia, ni para las personas que me rodean, ¿no? Entonces, incluso cuando el arte es malo, vamos a llamarlo malo entre comillas, ¿no? Que está fomentando esa parte mala, incluso te puede ayudar, porque te puede mostrar lo que tú no quieres para ti. Y además en cualquier sitio al que vayamos vamos a encontrarnos con esto. La realidad es que no todo es perfecto y hay que convivir con eso. Pues muy bien. Y entonces, viendo que tu especialidad es la poesía, ¿qué crees que es lo especial? ¿Por qué has conectado especialmente con la poesía dentro de escribir? Sí, a ver, no es que sea realmente mi especialidad, ¿no? Quizás lo que de momento lo que más se conoce de mí es la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía tiene un formato que es muy sencillo para darlo a conocer, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí que yo ahí lo que más muestro son poesías, son microrelatos, porque no da para más, ¿no? Pero sí que tengo una novela terminada, en proceso de corrección, tengo otras 2 bastante avanzadas, pero sí que el formato de la poesía es una cosa que ya me gustó mucho desde muy niño. Yo empecé a escribir muy, muy joven, ya en el colegio, me gustaba mucho. Y creo que un poco lo que lo hace más especial, ¿no? Un poco respondiendo a tu pregunta, es que mientras tú en un relato o en una novela o en un microrelato vas guiando mucho al lector, ¿no? Le vas contando, le vas explicando, casi, muchas veces hasta le dices lo que tiene que sentir. Una poesía es como 1000 libros en uno. Me explico. 2 frases de un poema te pueden hacer reflexionar como un libro entero. ¿Por qué? Porque el poema es un formato tan compacto y tan con doble sentido que es casi tan importante la interpretación que hace el lector como lo que realmente quiere transmitir el escritor, ¿no? Entonces, creo que es un formato que da mucho juego en el sentido de que yo puedo escribir un poema intentando transmitir una cosa, pero el lector puede sentir algo completamente distinto. Incluso lectores diferentes, sentir cosas diferentes. Correcto. Pasa un poco como con las canciones, ¿no? Que me lo comparabas antes. Es decir, yo soy un apasionado de la música, me encantan las canciones. Para mí, los poemas y las canciones, la poesía y las canciones es algo muy, muy parecido. Y es increíble cómo una misma canción a miles de personas en un concierto o escuchando el disco pueden hacer sentir cosas tan distintas, ¿no? Entonces, a mí me parece, la literatura en sí me parece magia, pero la poesía y las canciones me parece quizás la parte más mágica de la literatura. Y luego otra pregunta es un poco, las poesías o la literatura puede ser muy bien escrita, con palabras muy perfectas, muy bien elaborada gramaticalmente, y luego decir, ostras, yo he leído esto y aquí esto no me dice nada, está muy bien el formato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre qué es lo más importante, la expresión o lo que se quiere comunicar? Vale. Yo creo que lo fundamental en cualquier arte es siempre el mensaje. Es decir, te comentaba antes, yo creo que todos los artistas, mostrar tu arte al final es un acto de valentía, ¿no? Porque es un poco desnudarte por dentro. Entonces, creo que es fundamental el mensaje, el intentar llegar y el intentar que la gente conecte con lo que tú quieres transmitir. Pero hay que tener muy en cuenta que para poder transmitir ese mensaje
las formas son muy importantes, porque lo que comentábamos antes también de la buena o mala literatura, ¿no? Es decir, si tú elaboras una frase que, como bien dices, no se entiende o tienes que leerla 15 veces para intentar averiguar qué es lo que te están intentando transmitir, pues resulta muy complicado. Entonces, siempre es fundamental el mensaje, por lo menos para mí. Siempre busco que todo lo que escribo lleve un mensaje, pero creo que hay que cuidar mucho las formas para poder transmitir ese mensaje de la mejor manera posible. Y eso tampoco quiere decir que vayas a llegar a todo el mundo, porque a veces también hay que estar preparado para escuchar ese mensaje, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que cuidar mucho esas formas, ¿no? Entonces, a mí me pasa una cosa muy curiosa con la poesía, que es que hay veces que escribo una poesía y prácticamente no tengo que retocarla, y la primera versión es casi la definitiva, y hay otras que a lo mejor, de hecho tengo poesías escritas desde hace meses, y no hago más que corregirlas, porque no soy capaz de transmitir la manera que yo quiero transmitirlo, ¿no? Entonces, en esas poesías que están todavía a medio de hacer, sí tengo claro el mensaje, pero la forma todavía no he conseguido darle. Cuando compones, ¿surge primero el mensaje y luego la composición, o surge todo un poco al mismo tiempo? Depende. Hay veces que cuando empiezo una poesía el mensaje lo tengo clarísimo y sé a dónde quiero llegar, y hay otras veces que empiezo con una idea y al final la propia musicalidad de la poesía me va llevando hacia otro final. Entonces, no es siempre el proceso creativo no es siempre igual. Tú, por ejemplo, a veces escuchando a escritores con mucha más experiencia que yo y a profesionales del mundo de la literatura, cuando te dan cursos, talleres y demás, ¿no? Te dicen que hay como dos tipos de escritores, que son los que tienen que tenerlo todo planificado desde el principio, lo centran más en la novela, ¿vale? Y aquellos otros que van un poco pues sobre la marcha y la propia evolución de la novela les va marcando hacia dónde tienen que ir. Yo creo que en cierto modo estoy un poco a medio camino de las dos cosas, porque sí que hay veces que tengo muy claro a dónde voy a llegar y otras que es el propio camino el que me lo va marcando. O sea, que estás abierto a las dos formas de caminar. Sí. Y luego también vosotros formas parte de la directiva de una asociación de escritores que es Letra Escrita, que ha hecho ¿cuándo empezó su andadura? Pues mira, oficialmente hemos empezado hará 3 meses, porque realmente, aunque la constituimos en verano, el tema del papeleo, la burocracia y demás nos ha llevado un montón poder gestionarlo. Entonces, las actividades han empezado más bien en el mes de noviembre, y la captación de socios, hemos abierto ahora la captación de socios en diciembre, y realmente hemos empezado un poco en enero. Muy bien. Y entonces, también reflexionando sobre esto, porque en Letra Escrita hay mucha gente que no es profesional de la escritura, pero que hay con mucho interés y con mucho compromiso, y que emocionáis a la gente. El librito en que participé yo con una fotografía vuestra que hicisteis en diciembre, yo estuve leyendo algún relato tuyo, alguna poesía tuya, y realmente transmiten mucho, y hay cosas muy buenas ahí. Entonces quería que reflexiones un poco entre profesionalidad en la escritura, en la literatura, frente a no profesionalidad, desde el punto de que a veces cuando eres profesional de algo, como quieres vender y ganar dinero de eso, te vendes y haces lo que crees que van a comprar los demás. Y cuando no eres profesional tienes una ventaja, que puedes comunicar y transmitir lo que tú quieres. Entonces, que también no tienes los ingresos de la literatura, no te puedes dedicar en serio a ella o completamente. Entonces, bueno, puedes reflexionar un poco profesionalidad respecto a no profesionalidad. Sí, a ver, yo creo que hay tanto profesionales como no profesionales, en un porcentaje muy, muy, muy grande, todos empezamos por lo mismo, ¿no? Porque te gusta y en muchos casos sientes una necesidad muy grande, ¿no? Y el escribirlo, el plasmarlo por escrito, pues muchas veces sacia esa necesidad. Sí que hay dos lecturas, un poco lo que tú comentabas sobre que cuando eres profesional y realmente tu vida depende de eso y tus ingresos dependen de eso, pues a veces pierdes un poco de libertad, pero está la otra cara de la moneda, es decir, cuando tú eres profesional reconocido y ya tienes unas ventas y tienes una carrera y tienes pues unos lectores más o menos fieles, eso también te da un poco más libertad para poder escribir cosas que a lo mejor otras personas pueden escribirlo desde la no profesionalidad, pero que tampoco va a llegar a mucha gente, ¿no? Entonces,
es un poco una balanza que yo creo que a veces se mueve hacia un lado y a veces se mueve hacia el otro. Es cierto que cuando no eres profesional, en principio la libertad es total, es absoluta. Es decir, tú eres el único que controla tu obra, y ahí vas a plasmar con total libertad lo que tú quieres plasmar, ¿no? La cosa cambia un poco si no eres profesional, pero tu aspiración es llegar a más gente y tu aspiración sería intentar alcanzar esa profesionalidad, ¿no? Entonces ahí sí que a lo mejor puedes entrar en esto gustará, esto no gustará, pero los que somos escritores aficionados y a lo mejor sin una pretensión excesiva de poder vivir de esto, sí que tenemos esa libertad, esa libertad absoluta de decir, pues bueno, estoy escribiendo. Mi mismo caso, por ejemplo, hasta hace año y medio o 2 años, todo lo que escribía lo escribía para mí. O sea, yo no publicaba, mi cuenta de Instagram, donde publico todo, pues no tiene ni siquiera 1 año. Entonces, bueno, tenías esa libertad de que estabas escribiendo para ti, porque era una necesidad, ¿no? Entonces, luego hay cosas en la vida que te animan a dar ese paso, ¿no? Y que, oye, pues amigos, conocidos, en un taller de escritura alguien te ha dicho que se ha emocionado por algo, entonces al final coges ese gusto de decir, pues si a la gente le gusta, ¿por qué no compartirlo? Bueno, dejamos para el final una poesía que va a leer Miguel y la va a comentar. Entonces, bueno, pero tenemos otra pregunta. Esa la dejamos para el final. Ya veréis que son muchas. Es que las poesías de Miguel, por lo que he visto, no es solo una literatura de contar algo, sino también de transmitir una sabiduría y unos conocimientos en muchas ocasiones, la poesía. Sí, yo no sabría si llamarlo sabiduría o no, pero sí que me gusta, pero en todo lo que escribo, ¿vale? Que quien lo lee, uno, que le ayude, y 2, que le haga reflexionar un poco, ¿no? Es decir, sí que la esperanza siempre que tengo es de que tú lo leas y no quedes como antes de leerlo. Perfecto. Y entonces, hablando de esto, ¿me puedes comentar la sabiduría y su importancia en la sociedad y en las personas? En la sociedad, hablando como claro, o sea, las personas puede ser tu familia, tu entorno cercano, y la sociedad es cómo influye en la sociedad también, en estos 2 ámbitos, en el cercano y en el lejano. Sí. Sabiduría. Sabiduría es un concepto muy, muy amplio. Yo la sabiduría no la entiendo como se ha entendido tradicionalmente, ¿no? O como mucha gente la entiende, de tener un montón de conceptos, de conocimientos. Estamos en la era de la información, todo está en la nube. Es distinto inteligencia que sabiduría. Sí, yo creo que la sabiduría cuesta mucho alcanzarla, siempre estamos aprendiendo. Y para mí, un hombre sabio, una mujer sabia, una persona sabia, es aquella que comprende la vida, que comprende lo que es importante en esta vida, que comprende que todos vamos a vivir mejor si los que están a tu alrededor son más felices, ¿no? Entonces, yo hay una máxima que me gusta mucho seguir y que me gusta y que intento aplicar, que es que la vida de los que te rodean debería de ser mejor porque tú estés en ella que si tú no estuvieras, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de poder hacer, aunque sea mínimamente feliz a alguien, facilitarle las cosas, ayudarle, eso debería, llevado al extremo, si todos lo hacemos, ¿no? Pues tendríamos una sociedad feliz. Entonces, yo creo que esa es la verdadera sabiduría, comprender que por muy bien que yo pueda estar, si todo lo que está a mi alrededor está mal, yo no voy a ser feliz. Entonces, para mí eso es la sabiduría, no el conocimiento, no el leer mucho, el estudiar mucho, el conocer mucho. Eso te da conocimientos, conceptos, pero la verdadera sabiduría es otra y es muy, muy, muy difícil de alcanzar. Además, vivimos en una sociedad que nos aparta de esa sabiduría, ¿no? Si nos dejamos llevar, todo es prisa, todo es correr, todo es materialismo, entonces es muy difícil. Sí. Eso es algo que digamos que los que estáis pensando de esa forma, con ese tipo de sabiduría, seguís un camino, no sé si llamar espiritual o interno, camino interior me refiero, estáis siguiendo, porque hay gente que sigue un camino exterior, consumismo, cosas, trabajo, fama, poder, y hay un camino interior que no tiene nada que ver con el exterior, y con el camino interior poder interaccionar con el exterior correctamente. Si no tienes camino interior, todo va a ser un desastre. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Al final, las personas somos seres relacionales, ¿no? Entonces, el exterior es muy importante, pero tú, para poder relacionarte bien con las personas que te rodean, primero tienes que estar bien tú.
Es imposible, decía alguien, es imposible hacer feliz a alguien si tú no eres feliz. Es imposible, si tú no te conoces a ti mismo, que puedas ayudar a alguien a que se conozca. Eso es muy complicado. Entonces, sí que es muy importante el camino interior para poder facilitar y poder interactuar en ese camino exterior. Claro, y entonces ahora viene, que ya más o menos has comentado, porque tú relacionas la sabiduría con el que estén bien los demás. Entonces la cuestión era reflexionar sobre compasión, amor, altruismo y su importancia en la sociedad y las personas. Pero bueno, ya has metido todo casi en el mismo cajón, porque realmente están son las dos alas de un pájaro. Sí, yo creo que está muy relacionado. Y hay un término que me gusta mucho ahí, de esos que has dicho, que es el altruismo, ¿no? Porque parece, a veces confundimos el ayudar a los demás con el dar una limosna o el altruismo es fundamental, pero fíjate que si tú eres capaz de recorrer ese camino interior que comentábamos antes, cuando tú ayudas a alguien, muchas veces tú te sientes incluso mejor que esa persona a la que estás ayudando, ¿no? O sea, yo creo que esa es la meta, conseguir que cuanto más bien repartas a las personas que están a tu lado, mejor te sientas tú. Porque al final todos somos un poco egoístas, todos queremos sentirnos bien. Y si consigues que eso es lo que te haga sentir bien, vas a ser infinitamente más feliz. Pero en ese sentido sí que es cierto que a veces hay que hacer algo sin esperar ese resultado justo a corto plazo. Hay que apostar un poco más a medio y largo plazo también, ¿no? Sí. Porque a veces a alguien le dices, no, eso no está bien, eso no... Y sabes que lo va a rechazar, pero eso queda dicho y tiene su influencia y a lo mejor tiene su importancia decirlo también. No es solo dar una palmadita en la espalda y que todos te sonrían. Entonces que a lo mejor tienes que pensar en lo que pasará luego y hacer lo correcto, pero también sabiendo esperar el resultado, porque a lo mejor lo que haces es que la otra persona te grita o se enfada o lo que sea. Entonces que bueno, es un poco el equilibrio. El corto plazo es fundamental porque si no, no sobreviviríamos. Un poco de empatía y de ver, disfrutar de las cosas, pero también cierto grado de medio plazo, incluso de largo plazo. Sí, sobre todo con eso que comentabas, yo creo que es muy importante el ser capaz de ser fiel a uno mismo, ¿no? Es decir, el ser altruista o el intentar hacer el bien a los demás, como bien dices, no significa decirles que está todo bien. Muchas veces yo soy padre y los que somos padres lo sabemos, ¿no? Muchas veces, y nos equivocamos mucho, pero sí que creo que es mucho más difícil decirle que no a un hijo que decirle que sí. Y sin embargo el hijo lo necesita, ¿no? Tú a tu hijo tienes que explicarle por qué las cosas no pueden ser de cierta manera, tienen que ser de otra, y siempre tienes que intentar hacer lo que tú crees que va a ser mejor para ellos. Eso muchas veces es el camino más difícil. Lo que dices tú, muchas veces tu hijo, tu compañero, tu vecino no van a entender lo que les estás diciendo, pero no por eso debes de callarte o debes de buscar lo que ellos quieran escuchar, ¿no? Hay que intentar eso, ser fiel a uno mismo, y si tú crees que eso va a ser lo mejor para esa persona, pues hay que intentar ser valiente, aunque a veces te lleve pues a ese enfado, a ese distanciamiento con la persona que corresponda. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, y luego tengo otra pregunta, que es, ¿la poesía y el arte te dan una sensación de vivir la vida con más plenitud, con más intensidad, con más fuerza, con más dando sentido a tu vida? Sí, sin duda. Es cierto que son épocas, ¿no? Es decir, pues yo cuando mis hijos eran muy pequeños prácticamente no tenías tiempo para nada, entonces quizás estuve más alejado incluso de la música, que era una cosa que a mí me ocupaba muchísimas horas en el día, pero sí que es cierto que cuando tú, no solamente escribir, cuando lees, cuando escuchas música, cuando disfrutas de las artes en general, yo por lo menos me siento mucho más vivo. Es decir, ver un cuadro, admirar un cuadro, ver la naturaleza. La naturaleza para mí es arte también. Poder pasarte 5 horas en la naturaleza, que ahora vivimos completamente alejados de ella, es arte. Es decir, todo aquello que te hace sentir algo por dentro, para mí es arte. Y por desgracia, lo que te decía antes, vivimos en una sociedad que nos aparta de eso, en una sociedad completamente deshumanizada. Los coches, las prisas, los ruidos, el cemento, los humos. Entonces hay que buscar esa vía de escape. Si puede ser la naturaleza, fenomenal, si puede ser un libro, si puede ser un cuadro, si puede ser una canción. Yo desde luego me siento mucho más pleno con todo eso.
Y luego ya otra pregunta que es un poco relacionada con tu familia. ¿Hasta qué punto es importante tu familia como motivación y soporte para el resto de tus actividades? Para mí lo es todo. Para mí lo es todo. Es decir, sí que es cierto lo que comentábamos antes, que tienes que trabajar mucho en tu mundo interior, pero yo no me concibo a mí mismo sin mi familia. Tengo una mujer increíble, 2 hijos increíbles, y para mí yo soy lo que soy con ellos. Es un todo, ¿no? Es decir, soy una persona que cree mucho en las energías, y yo creo que formamos una energía, y mi energía es distinta cuando estoy con ellos o cuando tenemos ese núcleo fuerte a cuando estamos separados. O sea, para mí es algo fundamental en todo lo que es mi vida. Bueno, y ahora ya la pregunta por la que habíamos comenzado, que comentamos que íbamos a acabar con ella, Sí. que es un poco que nos leas una poesía tuya y que comentes un poquito. Vale. Si quieres comentar, a lo mejor Sí, prefieres claro. dejar sugerir que la gente piense lo que quiera. No, bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Cuando me comentaste este tema, te había dicho, porque claro, mis poesías, la gran mayoría de las poesías que yo escribo suelen ser poesías bastante largas, suelen tener, bueno, varias lecturas, suelen invitar mucho a una reflexión, tienen un gran componente de humanidad, político muchas veces, pero bueno, para un formato como es un podcast, bueno, he elegido la más cortita de todas, ¿vale? Es una poesía que no he publicado en Instagram, no está todavía a la vista, pero sí que creo que, bueno, os la voy a leer un momentito y yo creo que se entiende muy bien. O sea que es una primicia. Es una primicia. Aunque lleva escrita muchos meses, es una primicia en el sentido de que no ha visto la luz pública, ¿no? Mira, se llama La fuente de los deseos. Tiraste tu moneda al mar, porque tus deseos eran demasiado grandes para una fuente. Y el mar no respondió. Eterno en su inmensidad, no quiso saber de tus miedos ni esperanzas. Tiraste tu moneda al río, porque tus anhelos eran demasiado fuertes para una fuente. Y el río no respondió. Eterno en su velocidad, no quiso conocer tus terrores ni tus sueños. Finalmente, tiraste tu moneda en la fuente y comprendiste que, a veces, es en las pequeñas cosas donde está la salvación. Muchas veces. Entonces, como te decía, creo que se entiende bastante bien. Esta no tiene demasiados dobles sentidos. Creo que a veces centramos nuestra vida en grandes metas, en grandes sueños, que muchas veces nos meten por los ojos, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las veces es en lo pequeño, en lo próximo, en lo que tenemos al lado, donde realmente está la llave de la felicidad. Y son muchas pequeñas cositas las que hacen ese anhelo grande, ese deseo grande, esa meta grande, ¿no? Entonces, creo que debemos de intentar centrarnos más. Yo soy un enamorado de la vida de antes, de la sabiduría popular, y siempre nos centrábamos en las cosas pequeñas. Y en las cosas próximas, en el vecino, en el que tienes puerta con puerta, en el que está al lado, en echar una mano, en cogerle las bolsas a esa señora o ese señor que no puede. Entonces, creo que debemos de intentar centrarnos menos en las cosas que están muy alejadas y que son muy grandes y centrarnos más en esas pequeñas cosas. A no ser que tengas la capacidad, que esto queda para unos elegidos o elegidas, de afrontar proyectos grandes sin abandonar lo cercano, que no es fácil, es muy difícil, porque un proyecto grande te puede despistar mucho lo cercano. Hay gente que es capaz de combinar, pero no es fácil. Yo tengo que renunciar a muchas cosas en lo lejano porque creo que es importante lo cercano. Y además que es la única forma de ser feliz, pienso. Yo creo que sí, y además el centrarte en esas cosas pequeñas y en lo que tenemos alrededor no implica que te olvides de esas grandes, ¿no? Pero creo que te ayuda a centrar el foco y a dar pasitos en esa dirección en la que tú quieres moverte. Pero si nos olvidamos de esas pequeñas cosas, que es lo que tenemos al alcance de la mano, es mucho más difícil recorrer ese camino. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Ha quedado todo perfecto. También muchas gracias a Guadix, que es el técnico que nos está ayudando aquí con la grabación y con el audio.
Muchas gracias, Guadix. Y bueno, no sé con quién será la siguiente entrevista. Tengo personas pensadas y no sé cuándo será, porque un poco íbamos a grabar tu podcast hace un mes o así creo que fue, pero estabas enfermo y no pudimos grabarlo. Entonces tiene que coincidir que podamos. Entonces, bueno, todo esto, como no es algo profesional lo que hacemos, ni tú ni yo con esto, pues que es para así según cómo fluya la vida y atendiendo a las cosas pequeñas, poder hacer estas cosas que no es que sean grandes, pero son un poquito más grandes que las cosas del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues que muchas gracias, Miguel. No, muchísimas gracias a ti. Y gracias a todos por vuestra atención. Venga, hasta luego, chao. Hasta luego.